hermanos, ha estado esa inquietud de hablar acerca de padres e hijos. Entonces, cuando se habla de padres e hijos, pues precisamente tenemos que hablar de la familia. Si nosotros revisamos pues la familia en cualquier libro, no la Biblia, pues se encuentra que la familia es la unidad más importante de la sociedad. Se habla de un núcleo familiar. Entonces, cuando hablamos de familias, tenemos que hablar de padres y tenemos que hablar de hijos. La palabra del Señor dice que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Ahora, ¿por qué eso? Porque definitivamente si la sociedad misma ha considerado que la familia es el núcleo más importante de la sociedad, algo que el Señor diseñó así, el Señor todo lo que hace lo hace perfecto. Él lo ha diseñado de tal forma que funcione y funcione bien. Ahí sí que dice que lo que en la tierra es un reflejo de lo del cielo, ¿verdad? Entonces es un diseño perfecto de la familia. El problema es que precisamente por ser un diseño perfecto y ser un diseño de Dios, es un blanco tan importante y principal para el enemigo. El enemigo está dedicando todo su esfuerzo, estrategias y un montón de acciones con tal de destruir ese núcleo familiar. Hoy en día es muy común ver familias donde solo hay un padre, o solo está la madre, o solo está el padre. Hablar de divorcios es más común que hablar de matrimonios. Muchos jóvenes ya incluso ni siquiera piensan en el matrimonio como una opción. Entonces, ¿de dónde viene todo eso? ¿Quién ha metido esos pensamientos en las cabezas de los jóvenes? ¿O quién ha permitido o quién ha hecho ese esfuerzo extraordinario para destruir la familia? Porque aunque se dan los casos que aunque estén juntos, la pareja, están juntos, pero dicen, pero no revueltos. O sea, yo estoy con ella solo por mis hijos. O yo estoy con él solo por mis hijos. Y realmente llega el momento en que el hijo pequeño llega a cierta edad y quien decía eso, se va. O cada quien agarra su camino y ya no existe. O sea, desde ese momento que se tiene ese pensamiento, el núcleo familiar ya ha sido invadido con ideas totalmente diferentes que no contribuyen al diseño original y que por lo tanto no permite que nosotros recibamos las bendiciones que el Señor ha preparado para nosotros como familia. Entonces, cuando hablamos de padres y de hijos, pues si nosotros nos ubicamos, quizás en este momento nosotros somos padres, pero también somos hijos. Y los que en este momento son jóvenes, que solo se ubican en la posición de hijos, va a llegar el momento en que van a ser padres, van a querer tener hijos. Y si en algún momento les ha pasado la idea de que lo van a tener solo por su cuenta, solo por tener un hijo, esa es una idea del enemigo. Es algo que no está en el diseño de Dios. Lo que tendría que haber en la mente de los jóvenes es que en su momento va a llegar la persona indicada y en su momento se va a casar y va a formar una familia. Pero a pesar de que el enemigo ha estado luchando y ha estado destruyendo familias, ha estado destruyendo matrimonios, el Señor dice que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Y eso se da porque precisamente por el mal ejemplo que nosotros le damos a nuestros hijos, existe ya una dureza en el corazón, tanto de los padres que en su momento fueron hijos, como nosotros hacia nuestros hijos.
Estamos creando una cubierta, algo duro, que impide que cuando se traslada este tipo de mensajes, llegue directamente. Lo tomen como que así es, ya simplemente no es algo importante. Pero yo quiero decirles en esta noche que es algo muy importante, porque es de parte del Señor. El Señor quiere familias sólidas, el Señor quiere familias unidas. Entonces el mensaje es para todos. Si tenemos vivos a nuestros padres, excelente, pero si no, igual seguimos siendo hijos y estamos creando más hijos. Entonces vamos a hablar tanto a los hijos como para los padres. Si me acompañan, vamos a leer en el libro de Efesios capítulo 6, los versos 1 y 3. Durante el desarrollo de la presentación, pues vamos a abordar algunos conceptos, no son muchos, pues quizás más adelantito le pregunto, porque vamos a hacer un examen al final. Sí, ¿verdad? No, pero sí son conceptos que es importante poner atención para que nosotros podamos comprender hacia dónde va el mensaje. Entonces, en el verso 1 del capítulo 6 dice: hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Ahí hay algo, cada palabra es muy importante, pero cuando dice que obedezcamos en el Señor a nuestros padres, nosotros que tenemos la bendición de conocer palabra, de saber diferenciar con la ayuda del Espíritu Santo qué es bueno, qué es malo, definitivamente que en determinado momento quizás nuestros padres nos van a solicitar hacer algo que no es correcto delante del Señor. Entonces por eso menciona eso, de que obedezcamos en el Señor. Cuando algo que nosotros vemos y sabemos que no le agrada al Señor, sí podemos negarnos a obedecer a nuestros padres. Luego dice en el verso: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Esto también lo encontramos en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, verso 12. Y la promesa es para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Definitivamente que nadie se quiere morir. Todos quisiéramos tener una larga vida y que sea una vida llena de salud y de abundancia, ¿verdad? Pero entonces aquí está el secreto, honrar a nuestros padres y obedecerlos. Entonces, cuando decía algunos conceptos, tenemos acá el primero, que es la obediencia. Si vemos un concepto, dice que es la acción de obedecer, especialmente organizaciones. Decía anteriormente que la familia es un núcleo, es una organización. Entonces, cuando dice ahí obedecer, como hijos nosotros tenemos que obedecer a nuestros padres. Y cuando dice que se trata del cumplimiento de un mandato o de una orden. Entonces, toda aquella cosa que nuestros padres nos requieran, nos soliciten o nos ordenen hacer, si está dentro de lo que el Señor permite, tenemos que hacerlo. Obediencia. La otra definición, según el verso anterior, habla de honrar. Entonces dice, el significado bíblico de la honra es peso. Se refiere a que la persona o personas a los que vas a honrar tienen peso e importancia en tu vida. Aparece en la frase: honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces dice, como una de las más famosas. Pero cuando dice acá
quiero resaltar esto que dice que tienen peso e importancia en tu vida. Entonces, si uno no considera importante a sus padres, empieza a desobedecer. Entonces, a lo que quiero llegar acá, que honra es reconocer esa posición de autoridad sobre nosotros, como alguien muy importante para nosotros. Entonces, cuando alguien es muy importante para nosotros, vamos a estar ahí pendientes de obedecer y de honrarlos y hacer todo aquello que a él, a nuestro padre, a nuestra madre, le agrade. Si me acompañan en el libro de Romanos, en el capítulo 13, versos 1 y 2, siempre en el orden que venimos desarrollando, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, nuestros padres son una autoridad para nosotros, son una autoridad en el hogar, y así lo ha establecido el Señor. Y dice en el 2, en el verso 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces veíamos también que hay una gran bendición al obedecer y honrar a nuestros padres. Pero al momento que nosotros resistimos, definitivamente no solo estamos perdiendo la bendición, sino que estamos acarreando condenación. Entonces, qué importante es la obediencia y la honra a nuestros padres. Si me acompañan en el libro de Proverbios, si alguien no trajo Biblia, acá la puede leer, si no, acérquese a alguien que sí trajo. Pero es importante, realmente este tema, por todos lados, la palabra del Señor es abundante en este sentido. Entonces acá es, créame, que un resumen de muchos resúmenes. Entonces uno ya con esto puede ir y en base a la palabra abundar y meterse mucho más, ¿verdad? Entonces en el verso 8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Cuáles eran los dos conceptos que abordamos anteriormente? Obediencia y honra. Veamos acá lo que es instrucción y lo que es dirección. Entonces, como leíamos en el verso anterior, dice: oye, hijo mío, dice, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Entonces, instrucción dice que es la acción de instruir, enseñar, adoctrinar, comunicar conocimientos, dar a conocer el estado de algo. Entonces, la instrucción es el caudal, o sea, la cantidad de conocimientos adquiridos y el curso que sigue un proceso que se está instruyendo. Entonces, si leemos en el verso anterior, dice que el padre instruye al hijo. Entonces quiere decir que nosotros como padres, nuestra responsabilidad es enseñarle a nuestros hijos, comunicarles, darles todo aquello que nosotros sabemos que le va a servir para que cuando ellos estén en cierta situación lo puedan resolver. Cuando ellos necesiten o estén en algún problema, ya no estén sin saber qué hacer, porque nosotros es nuestra responsabilidad de enseñarles, darles los conocimientos y las herramientas necesarias para que ellos puedan solventar cualquier situación que se les presente.
Pero ¿qué pasa cuando en ese núcleo familiar o ese núcleo familiar ha sido destruido y no existe esa figura? Pues los hijos crecen sin una instrucción adecuada. Entonces, qué importante es el núcleo familiar. Cada uno de los miembros de la familia tiene una función importantísima. Entonces, el futuro de nuestros hijos ciertamente están en las manos del Señor, pero el Señor nos los ha confiado a nosotros para que seamos nosotros que estemos ahí instruyéndoles. Pues por lo menos decirle, mira, leamos la Biblia, porque la Biblia es la palabra del Señor y es la mejor guía que podamos tener de vida, ¿verdad? Entonces, por lo menos hacer eso. Si no podemos enseñarles algo más, pues enseñémosles el camino del Señor. Y luego el otro concepto que es dirección dice acción y efecto de dirigir. Llevar algo hacia un término o lugar. Guiar, encaminar las operaciones a un fin, regir, dar reglas, aconsejar u orientar. Si vemos en el verso anterior, dice que el padre debe dar la instrucción y en este caso la madre la dirección. Entonces, si ya vemos en base a estas definiciones, está bien, nosotros como padres venimos, enseñamos a nuestros hijos, pero la madre tiene un rol tan importante que es venir y darles el acompañamiento, darles el acompañamiento de tal forma que esa instrucción, esa enseñanza que se dio, se ponga en práctica, que se logre encaminar, encauzar, y no solo ahí, sino que logre llegar hacia el objetivo, que no se pierda en el camino. Entonces, qué importante es la dirección. Está bien, alguien tiene las instrucciones, pero probablemente se quede en el camino, probablemente se pierda, como a veces le pasa a uno que pone una dirección en el teléfono y se le acabó la señal y olvide, se empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas y no actualiza, ¿verdad? A menos de que con anticipación haya quedado ahí grabado todo el recorrido. Pero en este caso la vida no es así. Nosotros somos tan sensibles a muchas cosas que en el camino fácilmente nos perdemos. La palabra del Señor dice que angosto es el camino que nos lleva a la salvación, pero ancho es el camino que nos lleva a la perdición. Entonces, en el camino nosotros como hijos vamos a encontrar tantas opciones para perdernos, e incluso que en ese momento se ven tan atractivas que lo que en un momento nos dijeron que persiguiéramos. Entonces, qué importante es no solo haber recibido la instrucción, sino que tengamos la dirección. Entonces, como padres, dediquémosle tiempo a nuestros hijos. Instruyamos a nuestros hijos y démosle el acompañamiento, la dirección, para que no se pierdan en el camino. ¿Y quién es el camino? Entonces enseñémosle cuál es el camino correcto. Acompáñenme al libro de Proverbios, en el capítulo 13, verso 1. Dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Muchas veces nos pasa de que uno está insistiendo y tratando de trasladar consejos o un mensaje correcto, una instrucción correcta a los hijos, pero resulta que lo toman como un chiste, como una broma, incluso se burlan de eso. Entonces hay que tener mucho cuidado. O sea, como hijos ya vimos anteriormente los beneficios de obedecer y honrar, pero también las consecuencias de no hacerlo, ¿verdad? Ahora vamos a enfocarlo desde el punto de vista también como padres. Acompáñenme al libro de Efesios capítulo 6, verso 4.
Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Muchas veces nosotros, como decía anteriormente, desde la posición como hijos, que tenemos que obedecer a nuestros padres en el Señor. Y muchas veces ya acá, viéndolo como padres, nosotros queremos y presionamos e incluso obligamos a nuestros hijos a que hagan algo que no es correcto. O insistimos tanto en algo, o lo hacemos quizás de una forma equivocada, que en vez de motivar a que el muchacho o el joven, en este caso nuestros hijos, lo hagan, simple y sencillamente van a terminar haciendo lo contrario. Entonces, al momento que nosotros traslademos instrucción y dirección, tenemos que hacerlo guiados por el Señor, de tal forma que el efecto sea realmente el esperado y no algo contrario. Entonces, cuando en los versos anteriores habla de disciplina y de amonestación, se refiere, viéndolo desde este punto, dice, en el caso de disciplina, deriva del latín discípulos, que significa discípulo, quien recibe una enseñanza de otro. En un principio, este vocablo nos enlaza en una relación autoridad-subordinación, en la que una persona dirige y ordena y otra se somete y obedece. Muchas veces nosotros tomamos la idea de disciplina, quitarnos el cincho o agarrar un chicote y quitarnos y descargarnos todo el enojo que tenemos. Pero si vemos este concepto, no se trata de eso. Disciplina. Cuando nosotros decimos que alguien es disciplinado, ¿qué entendemos? No necesariamente desde ese punto, ese es el concepto que a veces nosotros manejamos, sino que alguien disciplinado es aquel que hace las cosas bien hechas como tienen que ser. O sea, es aquel que cumple a cabalidad las instrucciones que ha recibido. ¿Y quién da las instrucciones? El Padre. ¿Quién le guía, le dirige a cumplir las instrucciones y lograr el objetivo? La madre. Entonces, por eso acá dice que estamos hablando de una relación autoridad-subordinación. El padre, los hijos. Entonces, el concepto de disciplina es precisamente llegar a establecer una relación con nuestros hijos de que él realmente pongan interés y empeño en escuchar, entender y poner en práctica las instrucciones que fueron recibidas. Luego, acá sí ya viene lo otro, que es amonestación. Entonces, amonestación es reprender a una persona por algo que ha hecho mal. Ahí sí viene ya lo que es regañar, castigar. Entonces, a veces nosotros cruzamos estos dos conceptos. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar es tener ese espacio, ese tiempo, esa dedicación de darle instrucción a nuestros hijos, de que ellos tengan una disciplina, de que ellos tengan esa capacidad de poder ejecutar las instrucciones, incluso sin que uno esté ahí. Porque ni modo, a veces cuando uno los está viendo, pues ahí están haciendo las cosas y están cumpliendo. Pero ya cuando uno se aparta, hacen lo que ellos quieren. Entonces, alguien disciplinado no va a hacer eso, sino que dice acá que es un discípulo, que va a seguir lo que ha aprendido. Entonces, ya cuando nosotros vemos que no se ha cumplido las instrucciones, es ahí donde sí ya se tiene que amonestar. Venir a regañarlo, a castigarlo, a orientarlo, a guiarlo y encauzarlo nuevamente por el camino correcto. Entonces, habíamos visto ¿qué? 4 conceptos anteriores. ¿Cuál era el primero? Obediencia. ¿El segundo?
honra, el tercero, el cuarto, ahora disciplina y amonestación. Si me acompañan al libro de Hebreos capítulo 12, verso 8. Dice, pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. En este caso, hablándolo biológicamente a los hijos que el Señor nos ha dado, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo más allá para poder instruir y que nuestros hijos sean disciplinados, según lo que venimos hablando. Definitivamente que a quien uno le aplica disciplina o lo que uno persigue es que nuestros hijos sean disciplinados. Uno no va a ir a disciplinar al hijo de la vecina. Uno no va a ir a disciplinar a cualquiera que se le cruza ahí en la calle. Por más amigos que seamos con ustedes, yo no me voy a atrever a disciplinar a su hijo. Recordemos que no es agarrarlo a cinchazos, sino venir y ponerle ciertas instrucciones. No, yo lo voy a hacer con mis hijos. Entonces es mi responsabilidad, es nuestra responsabilidad como padres que nuestros hijos sean disciplinados, que nuestros hijos sean apegados a las instrucciones de vida. Lo que perseguimos es lograr la vida eterna. Entonces, agarremos la Biblia. Esa es la mejor guía para poder disciplinar a nuestros hijos, para poder instruir a nuestros hijos, para poder dirigir a nuestros hijos. Entonces, si alguien, como decía en uno de los versículos anteriores, se burla y no obedece de la instrucción, no va a ser que no sea hijo o no quiera ser hijo, porque también se da el caso de que hay quienes que no quieren ser hijos. Si me acompañan al primer libro de Timoteo, capítulo 5, verso 8, siempre hablando a nosotros los padres, dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Eso todos lo sabemos. Entonces está bien, hay quienes tiene que haber una balanza. Nosotros en nuestra casa, a nuestros hijos, tenemos que instruirlos, tenemos que darles dirección, tenemos que buscar una disciplina en ellos. Pero, ¿y qué pasa si no proveemos para las necesidades de la casa? Ahí hay un desequilibrio. Entonces tiene que haber todo. Hay otros que se van al otro extremo, que dicen, bueno, ahí está el pisto y de ahí no me molesten, ¿verdad? No le dedica tiempo a los hijos en ningún momento. Ese es un error muy grave, porque si usted no instruye a su hijo, ¿cómo va a lograr que haya disciplina? Pero el problema es de que como usted no lo hace, o nosotros no lo hacemos, alguien más lo va a hacer. Y entonces es lo que decía al principio. Es ahí donde vemos precisamente familias destruidas. ¿Qué clase de instrucción están recibiendo nuestros hijos? ¿Quién les está instruyendo? ¿Quién está llenando ese vacío que nosotros estamos dejando? Entonces, ¿qué futuro podemos esperar de ellos? ¿Cómo va a querer que su hijo sea alguien de éxito, que su hijo sea un buen padre de familia, que sea un buen esposo, que sea servidor, si nunca le dedica tiempo para darle instrucción? ¿Hacia dónde va? ¿Qué instrucciones ha recibido? Entonces, de acuerdo a las instrucciones que ha recibido, a ese lugar va a llegar. Y probablemente no sea el camino que nosotros estamos pensando. Cuando decía anteriormente que todos somos hijos, hablando biológicamente, y los que en este momento son hijos, en un momento van a llegar a ser padres. El plan de Dios es que seamos familias formadas de tal forma, familias sólidas, que nada las pueda destruir. Y cuando existe una familia sólida,
Los hijos van a crecer bajo esa cobertura, bajo esa protección. Van a recibir la instrucción y la dirección adecuada para que no se pierdan en el camino. La palabra dice que instruye uno al niño cuando es pequeño, y de ahí nada lo va a apartar ni cuando sea grande. Pero entonces, lo que nosotros realmente queremos es llegar a ser hijos de Dios. Si alguien no es hijo de Dios, este es el momento para poder aceptar al Señor Jesús. Si me acompañan al libro de San Juan en capítulo 1, verso 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí está hablando de creer en el Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Y luego en Romanos capítulo 8, verso 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, si alguien no siente en su espíritu que es hijo de Dios, este es el momento para recibir al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador. Entonces, recapitulando, ¿qué conceptos vimos anteriormente? Obediencia, honra, instrucción, dirección, disciplina y amonestación. Esos son conceptos que nosotros tenemos que manejar fácilmente, pero más que conocerlos, aplicarlos. Eso para nosotros como hijos del Señor, si nosotros obedecemos al Señor, vamos a tener una gran cantidad de bendiciones. Si siendo a veces desobedientes, aún así el Señor tiene misericordia de nosotros, nos perdona, nos auxilia y nos sigue bendiciendo, cuanto más si nosotros fuéramos realmente obedientes y apegados a las instrucciones. Si nosotros honramos al Señor, definitivamente el Señor nos va a bendecir, nos va a seguir multiplicando las bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros. La palabra del Señor está al alcance de todos. Esa es la mejor guía, la mejor instrucción que hay. Como decía al principio, la familia es el núcleo más importante. Nosotros tenemos que luchar por ella. Nosotros tenemos que esforzarnos para estar juntos. Si el Señor está con nosotros, va a venir cualquier cosa a atacarnos y no nos va a poder destruir. Si el núcleo familiar está sólido, está unido, está bajo la cobertura del Señor y nosotros cumplimos nuestro papel con nuestros hijos, ellos también van a ser bendecidos y lo van a hacer de gran manera. Yo creo que todos queremos ser bendecidos, todos queremos hijos bendecidos, todos queremos prosperidad y principalmente todos queremos irnos con el Señor. La venida del Señor está pronta. Así que hagamos nuestro mayor esfuerzo. No es más importante el dinero. Los hijos y la familia son más importantes. Hay quienes que por buscar el dinero han perdido a su familia. El dinero no le va a servir después. O sea, sale más caro sacar a un hijo de la cárcel. Sale más caro sacar un hijo del hospital y del cementerio y del infierno, ya no lo va a poder sacar. Entonces estamos a tiempo, si algo quizás no estamos haciendo bien, que es dedicarle tiempo a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, para tener esas familias sólidas. Este es el momento para cambiar. Es momento para pedirle al Señor y darle ese espacio que el Señor debe tener en nuestras vidas y en nuestros hogares para que sea esa unidad
que sea eso que nos mantenga unidos y sólidos y para que nada ni nadie pueda destruirnos. Entonces, pónganse de pie, mis hermanos. Es momento para poder pedir perdón a nuestra pareja, perdón a nuestros hijos, pedirle perdón a nuestros padres y sobre todo pedirle perdón a nuestro Padre que está en el cielo de todo aquello que hemos hecho y que no ha sido de su agrado. Es momento también para pedirle que Él nos dé fuerzas, que nos dé sabiduría para poder cumplir el papel que nos corresponde en el hogar. Yo sé que no es fácil, pero tampoco es imposible. Dios es un Dios de lo imposible. Entonces, si el hijo no ha podido regresar, ni por más que usted le ha hablado, si el esposo o la esposa no ha querido cambiar, ni por más que se ha hecho, es momento de doblar rodillas y de pedirle al Señor que sea Él que obre, porque no es por nuestras fuerzas que las cosas van a cambiar, sino que es con el poder del Señor obrando en cada una de nuestras vidas. Señor Dios Todopoderoso y Padre bendito, te pido perdón, Señor, perdón por todas las faltas que he cometido, Señor. Perdón, Señor, por haber dejado de cumplir en determinado momento las funciones que a mí me corresponden, por haber dejado, Señor, de orientar, de instruir, de dirigir a la bendición tan grande que tú nos has dado, que son nuestros hijos. Perdón, Señor, por no haber brindado quizás en determinado momento la cobertura a mi esposa y a mis hijos como tú lo has mandado, Señor. Te ruego y te suplico, Señor, que nos perdones. Te ruego y te suplico, Señor, que tú vengas a nosotros, que nos ayudes